Bienvenidos a todos al último episodio de Dos por Delante. Es el último. En el Bueno, sentido del más reciente que. Más reciente. No es que es el último que vamos a hacer de la historia, ¿verdad, Luis? bueno, depende de cómo pase, ¿Cómo se dé? cómo se dé esta entrevista. Efectivamente. No, que no es una entrevista, no es una entrevista. Tenemos un Es una invitado, pero no es conversación, es verdad. una conversación. Tenemos el enorme honor de tener con nosotros hoy a Miguel Muñoz. Hola, Miguel. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Hola, bien. Miguel. Muy bien. Miguel está aquí cerquita de mí, en Madrid, aunque estamos lejos en efectos prácticos, pero estamos igual de cerca todos, Es verdad. al fin y al cabo. Sí, Miguel, con estos tiempos, ¿no? con estos tiempos estamos igual de cerca de Luis, ¿verdad? Que de Pipo, que no, Es casi lo mismo. nos podemos acercar lo mismo. La posibilidad de vernos es la misma, ninguna. Sí, por eso. Exacto. Entonces, bueno, vamos a seguir con esta ronda de edición en podcast de cuarentena con invitados, no para hacer una entrevista, sino para pues tener una conversación, grabarla y aprovechar pues para pasar un rato y charlar, que tenemos la suerte de ser amigos todos. Sí, señor. Así Claro. que nada, ¿estáis todos listos? ¿Empezamos con esto? Sí, Sí, señor. yo estoy listo. Venga, pa'lante. Bienvenidos a Dos por Delante. Hablaremos de cosas importantes. Cuadra tu baraja y ponte a escuchar. Y si te aburres, Cósete unas mascarillas. Con huequito para el filtro. Bien, pues ya hemos hecho la canción. A ver, a mí me gusta, sobre todo porque soy yo quien le va a tocar introducirte a ti, a Miguel, para la gente que nos Vale. escuche, que no sepa quién es Miguel, pues que no sé, que lo arreglen Pues que se próximamente. vaya a oír otro podcast de otra cosa. No, hombre. No tiene Pero nada que Miguel, hacer acá. Miguel, yo tengo la inmensa suerte de contarlo entre mis amistades y muy cercano, de las primeras personas que me encontré en la magia cuando comencé, y es para mí uno de los magos más relevantes que hay en el panorama y tiene su trabajo es absolutamente hermoso. Su número, si no lo conocéis, Agua, merecedor de todos los premios que se han inventado. Y hay que verlo porque es verdaderamente, vamos, no es por los premios, no le hacen justicia, es una cosa verdaderamente hermosa. Entonces, bueno, vamos a introducir, en realidad, todo este rollo de tener a alguien para charlar, más que una entrevista, pero siempre hay que empezar con alguna pregunta para disparar un poco la conversación y luego ya Para que habla nos más. animemos a conversar, claro. Pues dispara. Claro. Entonces, tengo aquí tres puntos. Comentarte así porque pues te conozco y te quiero buscar las cosillas por ahí. También son cosas que hemos conversado con Mario y con Jaime estos días Sí, que que... los he escuchado también. Conversaciones han estado genial. Sí, Uy, qué sí, bien. sí. Sí, sí. Entonces, la que te quiero pedir a ti es una que es la en la creación de un acto. Hemos Sí. comentado una vez con Jaime y no sé si o con Mario, hasta qué punto el artista o el que está detrás de la creación del número sabe el destino de a dónde va a llegar, ¿no? O sea, a la hora de enfrentarte al ejercicio creativo de generar un acto, Sí. ¿hasta qué punto, en tu punto de vista, ¿no? Yo creo ¿Persigues una que intuición? ¿Es una idea? No sé. sí, de que es difícil porque yo no me enfrento a todos los actos o a todas las cosas que hago desde el De la mismo misma punto de manera, claro. partida, ¿no? Entonces, claro, depende del punto de partida, pues hay cosas que sabes más hacia dónde van a llegar, más o menos, otras menos. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el punto de destino es, para mí, siempre desconocido. Por mucho que al Mm. principio digas, voy a hacer algo sobre esto, sobre tal, al final el proceso creativo es tan esférico, ¿no? Que no es lineal, que decir, voy a hacer esto y llego allí. Es Mm. muy esférico, se va alimentando también de tu experiencia vital, de lo que estés viviendo en esos momentos o en esos años o lo que sea, ¿no? Que estás creando esa obra. Y por mi experiencia, yo no sé, que eso ya cada uno, ¿no? Pero mi experiencia es que nunca me he podido imaginar desde el principio a dónde iba a llegar exactamente. No, claro. Siempre ha ido surgiendo intuiciones, ideas, y eso lo he tomado como punto de partida para crear algo que yo creo que es bonito también, además, que cuando creas algo, dejarte sorprender también por la obra, y a veces la obra te saca cosas que tienes que contar que ni tú sabías, ¿no? Entonces yo Mm. creo que no se sabe dónde vas. Eso No me sé parece muy vosotros cómo hermoso. lo abordáis. Me siento bastante, vamos, sintonizo con esa idea, ¿no? Porque a mí me pasa a veces que
que de hecho no es que no sepa ni a dónde voy a llegar, sino que no sé si voy a llegar a algún sitio con ese determinada cosa que Total. emprendo, ¿sabes? Sí. Entonces, a veces se genera como una conversación entre la obra y lo que tú dices y tú mismo, y te va dando cosas y las sigues y se genera esa magia. A mí me parece mágico y otras veces Sí. no. Y eres tú mismo, a veces me encuentro yo mismo intentando meter con calzador cosas y lo veo y digo, esto no está vivo, esto no me está respondiendo, ¿no? Sí, Y total. entonces, sí, y si me emperro y acabo haciendo ese juego, se acaba cayendo por sí mismo porque verdaderamente no cuenta nada. Y no hablo de obras, de grandes obras, de mis grandes actos, sino de las rutinas que yo hago en mi show, mis pequeñas piezas, tienen que tener se tiene que haber generado esa relación un poquito viva, ¿no? Entonces, Sí, por eso yo estoy de acuerdo contigo. a mí me pasa así, que hay piezas que las he luchado muchos años, pues. Había un test del libro, ¿no? Que me gustó hacer muchos años y le daba vueltas y tal, y digo, joder, pero es que aquello no llegaba a buen puerto porque no... Había ahí algo que cuando yo revelaba la palabra, ¿no? Decía, bueno, y vale, chimpón, ¿no? Que suena aquí un platillo o tal, pero a mí esto me ha dado exactamente igual. Y claro, no, así no... Es verdad que a veces no conectas con algo que estás creando y no... Y sin embargo otras obras como que te hablan, ¿no? Y descubres cosas, y dices, hostia, esto por aquí, esto por allá, esto me está descubriendo también una forma nueva que yo no había hecho antes, y eso sí, es mágico total, yo estoy con Sí. Pipo total. ¿Y Bueno, tú qué yo dices, creo, Luis? igual yo creo que que es así, el proceso creativo, yo creo que es muy raro, bueno, a menos que seas un científico que está buscando la cura de, entonces obtienes la cura de, pero en nuestro caso, yo creo que es muy difícil que en el proceso creativo tú tengas un objetivo tan claro, ¿no? Puede que a veces sí, diga, oye, se te ocurre una idea, mira, quiero hacer que las cartas desaparezcan aquí, aparezcan aquí. Bueno, entonces te buscas el método y lo logras. Pero en condiciones normales, eso es más desde el punto de vista del método, pero desde el punto de vista de la obra como tal o de la pieza artística que estás tratando de crear, muchísimas Mm, veces uno llega a algo que hasta ni se esperaba y dice, hostia, pero y que cuando ves el origen, como empezaste, dices, pero esto no tiene nada que ver. ¿Cómo llegué aquí? Pues muy rarísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es en el mundo y en cualquier arte así, ¿no? No creo que alguien lo haga de una forma tan concreta, ¿no? Quiero un truco así, 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 sí, puede llegar, ¿no? Para algo muy puntual, por ejemplo, un show corporativo, que tú dices, ok, voy a aparecer una cosa con el producto, bueno, ahí va, pero en condiciones normales, yo creo que casi siempre te lleva por caminos que tú ni siquiera, si te vas a llevar, ¿no? Ah, Que tú ni claro. siquiera sabías o esperabas. Con el show corporativo ya sí. entra un poco más, más que una creación, se parece más a un producto, ¿no? Exacto. Que también hay un debate. Claro, que te dicen, Entonces, tienes que hacer esto, ¿no? Y bueno, pues lo haces, ¿no? Tienes Pero que aparecer el producto, o tienes que cambiar, este es el producto y claro, tienes que cambiarle, porque hay un cambio de imagen, entonces tienes que convertirlo en el otro. Entonces, bueno, tienes que hacerlo necesariamente, pero ahí está la parte de cómo lo vas a hacer, ¿no? Por ahí no, pudiera claro. jugar, claro. Eso claro, se puede hacer incluso muy artísticamente ahí, o no, ¿no? claro, incluso ahí se te ocurren soluciones y formas de hacer que a otra persona se le hubieran ocurrido otras, ¿no? Aunque sea Claro, algo muy preestablecido, sí. Yo creo que no se sabe bien exactamente dónde llegas, ¿no? claro. No, Pero no. tengo una pregunta para ti, ¿no? Para mí es Porque, Pipo o Para mí, Miguel. ¿quién es ti? Claro. ¿quién es? Para Miguel, hombre, para Miguel. Vale, Ah, vale, lo Eh, vale. siento. no, bueno, para los dos, pero es que Pipo un poco ya sé la respuesta porque ya lo hemos conversado, pero tú trabajas más, para los que no te conocen bien, Sí. ¿dónde trabajas tú más? Tú, por ejemplo, haces eventos privados, corporativos, trabajas más en teatros, con tu acto, ¿cuál es tu fuerte de trabajo? Yo depende. Ahora mismo, en estos últimos 3 años, 4 años, tres Ujú. años, estaba haciendo más, sobre todo festivales, ¿no? Ah, ok. A partir Festivales de de que ganaste magia y, el mundial, digamos. bueno, lo gané un poquito después, pero ya estaba haciendo festivales. Bueno, ya sí, desde 2015 que gané así algún premio y tal, enganché un Pero poquito con ese con ese circuito, acto ¿no? puntual. Sí, Ok. con ese acto, sobre todo, estos 3 años he hecho mucho festival. Luego, también me gusta, por ejemplo, los martes estoy en una sala que está Pipo también con Jaime, Ey. ¿no? Que estoy con Ujú. Miguel Ángel Gea y ahí pues hacemos más magia de cerca, tal. Pero en otras épocas de mi vida he trabajado también, que han sido proyectos que me han enriquecido mucho, con compañías de teatro físico, de circo contemporáneo, que son cosas también que me gustan, ¿no? Que trabajas de otra forma, en equipo. O sea que depende. La verdad que lo que menos he hecho es corporativo. Ok. Pero de otro tipo de proyectos, dependiendo del momento de mi vida o tal, pues he hecho cosas muy variopintas.
Ahora sí estoy haciendo más festivales, sí, que suelo hacer el acto y a veces pues otra intervención en la gala, una intervención en la esta de cerca. Y los martes, ¿no? Que también para mí son como un pequeño oasis, que tenemos ese espacio ahí con Gea para probar y para sacar material, que lo estoy disfrutando mucho también. Que eso Pero es lo con creativo maravilloso hago que muy poquito. tiene, eso es lo maravilloso que tiene un acto no hablado, ¿no? Que es universal, puedes ir a China, a Arabia, donde te dé la gana y es brutal, ¿no? Los que hablamos, ahí por ahí estamos un poquito más limitados en cuanto a girar por todo el mundo, ¿no? Porque Sí, claro, a mí trabajar esto no me hablado gusta. traducido, ya yo lo he hecho y es horrible, el timing se va a la mierda, horrible, es muy malo. Sí, Pero hay que hacerlo, porque de eso vive uno. Hay gente que te quiere ver en Italia, por ejemplo, bueno, pues tienes que hacerlo. Pero lo bonito de tener un acto además tan precioso como tuyo, que no hables, oye, eso es una ventaja increíble. sí, Yo en ese conozco, sentido, claro. te hago una pregunta, otra pregunta entonces. Estás Sí, trabajando, me imagino que estás trabajando en otros, pero resulta ser que hay magos que con un solo acto viven el resto de su vida, porque es bellísimo, cosa que pudieras hacer tú, encantado con tu acto. Pero tu iniciativa te lleva de alguna manera a crear algún otro acto, porque tienes la barra muy alta tú mismo te pusiste la barra muy alta, ¿no? sí, bueno, Entonces, yo en ujú, eso no pienso si la barra es alta o baja, ¿no? Yo he ujú, hecho eso y hago otras cosas, ¿no? Cuando la gente me dice, ¿vas a hacer otro acto? Digo, bueno, no he hecho otra cosa en los últimos años que crear cosas y tal, y se claro, van desarrollando. Este acto en concreto se ha ido desarrollando de una manera y ha ido funcionando y las contrataciones ha hecho también bueno, y mi deseo personal que lo vaya desarrollando. Y hay otros actos que se van desarrollando también, pero yo no pienso en ponerme esa losa, ¿no? ok, ¿Será igual de bueno lo próximo que haga tal? Pues ahora, Muy bien. ya te digo, buenísimo. estos martes, ¿no? Estoy probando cosas, algunas que quiero desarrollar más, otras que las pruebo por placer y porque me gustan, pero entonces, bueno, hombre, sí, ahora estoy con varias cositas que estoy jugueteando, pero no pienso, hostia, esto no es como lo del agua, ¿no? Porque también el número del agua al principio, pues no era muy bueno, ¿no? Entonces, pues no me agobio con eso. Si, hostia, voy a hacer otro número que esté igual de bien, igual de mal, también eso es subjetivo, ¿no? Igual de bien, Claro, igual de mal para quién, ¿no? A lo mejor hago otra cosa que para mucha gente es mucho peor y a otros le gusta más. Yo intento intento desarrollar las cosas que me gustan lo mejor que puedo, pero no pensando en voy a hacer otro número que para ganar premios, para tal, porque no lo he hecho claro, con este número tampoco, no me he puesto objetivos. Yo lo he ido desarrollando y bueno, o sea, ha funcionado bien, ¿no? Por ambición personal artística, no de conseguir otro tipo de cosas. Entonces hago lo mismo, no sé si me saldrá otra cosa o que sea, te ha ido también llevando el camino comercialmente o no, pero te ha ido dime, llevando el camino a ir a la competencia, por ejemplo, tú dijiste, bueno, vamos a ver qué pasa, o no era sí, el objetivo tuyo, por decir. yo no creé este número para decir voy a montar un número para concurso, Ah, no. ok, De hecho, no me importante. gustan mucho, aunque yo he concursado mucho, pero porque soy un auténtico inútil en el tema del marketing. Y es el camino que he encontrado que, para venderme que resultaba para mí más sencillo porque el resto se me da muy mal. Pero yo no lo he creado para concurso, lo he ido creando porque tenía esa ambición, porque me encontré ese material, las bolas de conta y quería hacer algo con ello. Y bueno, vas viendo que funciona y también y dices, bueno, pues voy a mostrarlo aquí, a ver, y pues te dan un premio y tal. Bueno, pues voy a mostrarlo en otro sitio también. Si esto parece que va funcionando, pues voy a darle salida comercial, ¿no? Claro. Pero bueno, sin más. No, No me gusta pensar en montar cosas para concurso, ¿no? Sino tus inquietudes artísticas las vas desarrollando. A veces te pueden llevar a un número que es un mojón, otras veces algo que funciona muy bien y le gusta a todo el mundo. Ujú. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Pero interesante porque no sabes la cantidad de magos que se me acercan, o me imagino que a ti también, Sí lo con, sabemos, seguro que lo sabemos. con la idea, así lo hago. No, no, pero con la idea de, mira, quiero montar un número de competencias, ¿no? Quiero meter un número de concurso. Bueno, es que no sé si ese sea el approach adecuado de entrada, ¿no? Pero bueno, no sé, cada quien tendrá, porque sé de personas que han montado el acto de competencia y le ha ido muy bien y lo montan con eso en Sí, mente directamente, ¿no? Es como sí, parece que no hay. Dice, no, si lo montas para concurso no te va a ir bien. Pues resulta que no, porque hay gente que lo ha hecho y le ha ido bien. claro, Si no lo montas para concurso no te va a ir bien, pues tampoco, porque hay gente que no lo ha montado para concurso y le ha ido bien. No, exacto, parece que no hay como una receta, ¿no? Yo qué sé. No, claro, estoy de acuerdo. Como decías tú al principio, que a cada creación te has aproximado desde una entrada diferente, ¿no? A veces es una rutina, a veces es que necesitas
una cosa. Yo tengo una esta que voy a contar, aunque sea a lo mejor indiscreto, pero Sí, bueno, dale, dale. que ¿Sobre mí hay uno... dices? No, 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 Ah, vale. sobre ti no. Sobre otro número, que es también un piropo, porque pues yo también opino como tú, Miguel. Mm, Aunque yo he participado en muchos concursos también, prefiero y con el tiempo valoro más pues el crear una cosa y perseguir tu intuición y luego presentarla a un concurso o no y venderlo, que también ayuda para exponerlo. Lo que hay que contar es un número que a mí me gustó mucho cuando lo vi, y me ujú. sigue gustando mucho, en 2010 en La Coruña, que es el de Tanamanga, el de Sí, nuestro muy de bonito. Ujú. Portugal, ¿no? Sí, Sí. Me señor. gustó, me gustó muchísimo. Y yo para mí, pues lo vi y dije, esto es, madre mía, qué maravilla. Y lo tenía también, a lo mejor había creado esa idea yo de cómo lo habían creado ellos, ¿no? Y luego hablando con ellos un día, creo que no fue en ese festival o en otro, ahí Mm. por la noche tomando unas copas, me dijeron, pues mira, nosotros, yo dije, ¿cómo lo habéis parido? Pues tal, porque me encanta. Y dice, pues mira, nos juntamos, nos vimos todos los vídeos de concursos del Ah, FISEM. sí. Anda, mira. Sí. Y hicimos una lista de las cosas que funcionaban, las que no. Joder. No podía tener mucha técnica porque no íbamos a ensayar mucho, no teníamos tiempo porque tenemos nuestros trabajos y yo se me cayó el mundo. Digo, ¿pero qué está sucediendo? Total, un Pero número además que se le... con esa sensibilidad y esa historieta, ¿no? Que te digan que lo han hecho total, casi en probeta, dices, joder, sí, ¿cómo sí, puede sí. ser? Me dijeron eso y me quedé blanco, pero también es es una manera de como de disparar la llama de la creación y ya pues luego el proceso sigue, si se hace bien, al final, como hemos dicho, si se encuentra esa química y alcanza la vida propia, pues da un poco Claro. igual como hayas entrado, igual sean tus premisas, tal, si se genera esa... Y ellos lo consiguieron porque es un número Bueno, muy Sí, pero muy limpio, bonito. ya lo ves. previamente tenían obviamente tenían una sensibilidad artística muy interesante. Lo único que hicieron es que se Sí, sí, pusieron sí. como objetivo un acto que pudiera ser para competencia. Ahora, sí, me parece, nunca había oído que sea como tan calculado, ¿no? O sea, Total, sí, joder. sí, yo me flipé. Y así que, bueno, efectivamente, pues, no hay recetas. Yo creo que está mal darle a alguien que te Sí, sí, pide sí. hacer una pregunta, no, esto es lo que tienes que hacer. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirte nada? Sí, a mí a Y yo veces qué me sé, ¿no? preguntan, ¿no? Y un día hace poco estábamos con varios magos y estaba Héctor Mancha también, estábamos allí cenando y un tipo nos preguntaba, oye, ¿me podéis decir cómo se hace para tal, Para para ganar ganar un premio. concurso y tal? Y digo, pues mira, yo es que no lo sé, no sé, no lo sé, no lo sé. No, no te sé decir. Ya ves. Porque Yo no nadie sabría sabe. hacer. Es subjetivo, como todo. Tuvimos un capítulo, diríjanse el capítulo de competencias que hicimos Ya con ves. Pipo y Hombre, hablamos mucho de también eso. hay una parte cuando vas a un concurso, tampoco eres totalmente ajeno a que vas a ir a un concurso. Entonces, joder, yo hay ciertas cosas que he apretado un poquito en el número porque sabes que vas a ir a un concurso y dices, coño, esta técnica, cuando tenga ahí todos los magos delante, igual le puedo dar una vueltita y mejorarla y tal, pero cosas Mm, así, detalles así, lo que es la concepción del número, no sé, no sé. Está por encima, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero ok, Miguel, pero ahora, ¿tú vienes del mundo del malabarismo, del contact, de ese tipo de cosas? ¿O por la magia y lo otro vino después? Porque esa es una rutina que claramente tiene, pues, es un número de contact con magia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo nació eso? ¿De dónde, qué viene primero y cómo se te ocurrió? No, viene primero la magia. Tú eres mago primero que nada. Sí, yo empiezo Ok. como mago y conozco a dos de mis maestros que en un curso que daban ahí donde yo vivía, Ajá. en un centro cultural, que son Willy Monroe, un mago de aquí de Madrid, Lo conozco, muy amigo. y sí, también muy cercano al circo tal, y Ezra Moreno, que es otro mago, ahora vive en Santiago, pero vivió mucho tiempo aquí en Madrid, un grandísimo mago también, y ellos los dos estaban cercanos al circo y por ahí un poquito yo conocí el circo. Ujú. Entonces yo era mago, ¿no? Vamos, no era mago, estaba aprendiendo, ¿no? No tenía ni idea. Pero empecé con la magia, ¿no? Estaba aprendiendo. Entonces, al acercarme un poquito al circo, empecé a ver así algunos espectáculos de circo y me llamaba mucho la atención que los artistas que veían esos espectáculos de circo contemporáneo parecían tener una formación muy global, porque se movían bien, hacían Mm, malabarismo, la actuación era buena, actuaban bien, eran como buenos actores. Entonces ya me informé un poquito, vi que estaba empezando ya desde unos años antes, estaban empezando las escuelas de circo Ujú. y tal, y entonces me interesó mucho meterme al circo, pero más porque era un sitio donde yo encontraba que me iban a dar una formación como más global, porque en las escuelas de circo pues tienes como asignaturas troncales siempre, tienes danza,
tienes teatro, ¿no? Y tienes acrobacia. Genial. Entonces, y luego tienes creaciones grupales, creaciones tú solo, con directores, con no, y digo, "Joder, esta formación en la magia no la encuentro, ¿no?". Entonces, me fui al circo más para conseguir esa formación global que para hacerme yo artista de circo, que lo que a mí siempre me interesaba es aprender eso del circo, pero para llevármelo a la magia, que es lo que a mí me gustaba y me apetecía hacer. Qué bueno. Pero ¿cómo Pues entra en Contact ahí? O sea, tú dijiste, porque me imagino que tienes Sí, tu hombre, formación. al entrar en contacto con el circo, la primera persona que veo yo hacer contacto es a que digo, a Ezra Moreno, que me dejó totalmente maravillado, ¿no? Porque además él lo hacía, yo es de lo mejor que he visto, ¿no? Haciendo eso. Y ahí engancho con el contact, con el circo, luego con el teatro físico. Después de la escuela de circo que estuve ahí en Londres, pues trabajé también con una compañía de teatro físico que me cambió mucho el lenguaje, porque ellos trabajaban mucho con metáforas físicas, ¿no? De Ujú. movimiento. Él trabajaba con el movimiento a través mucho de las metáforas. Entonces me dio mucho para jugar eso, llevármelo a la magia. Y de ahí un poquito de toda esa mezcla de lo que yo estaba viviendo, las influencias de la escuela de circo, del teatro físico y tal, pues nació un poquito el lenguaje de este acto en concreto. Pero yo empiezo eso como mago y luego pues cojo todas esas influencias para tener más herramientas con las que yo, no sé, expresarme con la magia o para, no sé, me sentía que me faltaba formación de alguna forma. Claro. Y ahí es donde encontré un poquito que podía tener otras influencias y una formación más global y bueno, me puse a ello, ¿no? Y llegaste a trabajar en Quieto, el quieto, paro, quieto, paro, quieto, paro. Has hecho 7 preguntas seguidas. Ah, Quieto, vale, vale, paro, vale. quieto, paro. Te voy a decir una cosa. Que has dicho antes, lo has pasado por encima, pero yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Ajá. Sí, Que me has yo, preguntado por el número y he dicho, porque tu número es un número de contact con magia. Y digo, no estoy de acuerdo. Es un número de magia, es magia con esos elementos. De hecho, te diría más. El propio número, que hasta donde yo sé, y me podrás corregir tú, Miguel, además podemos hablar sí, de eso, que lo sí. conocimos, al que el creador de esa A Michael disciplina, que Moschen, luego sí, fue que una, le claro, que luego fue coincidimos con él en Italia, sí. en Rimini, sí, que Sí. luego fue una disciplina. Tú ves a Amos en manejar el contact también y ya te transmite una sensación de magia y de eso que has dicho antes, ¿no? De la metáfora. Eso Sí. me gustaría hablarlo, De hecho, que lo charlando allí comentáramos. con Michael Mossen allí en Rimini, yo no le conocía. Además, yo había escuchado siempre que claro, él creó esto del contact, ¿no? Y es una cosa que a él como que se le fue de las manos porque él no es que creó un número, creó una nueva disciplina dentro del malabar. Entonces eso, claro, explotó por todo el mundo porque era una disciplina nueva, una técnica nueva que no existía. Y por lo visto en los primeros años él lo llevaba mal. Él sentía que había por ahí gente esto en los 80 por ahí, ¿no? Que como que Le había había gente copiado el que número, le ¿no? copiaban el número y dice, no, hostia, es que tú no has creado un número. Tú has tenido la suerte de crear una Sí, nueva sí. técnica y una nueva disciplina. Entonces, joder, te jodes, no te queda otra. Sí. Claro, no has creado un número, claro, has creado un Has abierto universo una puerta muy gorda, sí. claro. Y entonces, bueno, él creó eso y tal. Y yo tenía esa cosa de que había escuchado que Michael Mossen a veces le molestaba y charlando con él, tal. Digo, "Oye", me dice, no, no, pero eso, bueno, que ya no y tal. Y charlando con él, por lo de las metáforas, hablaba que el número de contas, que además me sorprendió muchísimo porque las metáforas que él manejaba, que yo no las conocía, y las metáforas que yo manejo en el número, que tiene mucho que ver con la vida y la muerte, el ciclo pues él me dijo que él manejaba esa metáfora, que hablaba sobre la muerte, sobre tal, y digo, joder, o sea, que no es una mera manipulación, claro, él está manejando también metáforas y es algo muy mágico lo que él hace, claro, no Fíjate es simple malabar, ¿no? qué curioso. Yo recuerdo esa experiencia hablando con él, que era ahí tarde, el tío salía ahí Sí, de la gala, andaba medio pedo yo también, pero joder, la verdad que el tío transmitía, era como hablar con Buda. sí, sí, era brutal. Me transmitió como un... Y eso que hablamos muy poco yo con él y estaba escuchando básicamente lo que habláis vosotros, pero con una serenidad y una sabiduría con la que el tío hablaba, ¿no? Que creo que ahora se Pero dedicaba, ¿no? A enseñar, ¿no? A enseñar sí, a daba chavales. en la charla que dio, daba talleres para niños, hacía ejercicios flipantes, que les daba un aro metálico a los niños y unas bolitas metálicas para que aprendieran, decía, el poder de la respiración y de la vida y tal, no sé qué. Entonces los niños soplaban y la bolita se movía, ¿no? Dentro del aro. Y les dejaba jugando y veías lo que habían hecho en unas horas y con aros de diferentes tamaños y tal. Y era flipante lo que habían creado los niños soplando con unos aros y unas pelotitas. Y, sí, Qué y se bueno. dedicaba a eso, sí, el tipo, sí, a formar y a... Qué genio. Sí, Luis, si vas a decir algo, genio. te he cortado. No, 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 es que lo que hablaba del contact, yo no sé, tú has visto que Armando Lucero también lo hace, ¿no?
Sí, Él de repente en el show, pero no con magia, o hace contact y ya, lo mete ahí en el acto. Y es que he visto, es que el contact de por sí parece magia. O sea, a claro. diferencia del malabarismo, que tiene su parte mágica también, pero tú entiendes que es más habilidad que otra cosa, el contact también, pero visualmente es como cómo se mueven las bolas, o sea, como pareciera que no hay manera, o sea, así, contact puro y solo y duro ya es como magia, es mágico Sí, de ver, es es muy maravilloso. mágico, Si el le elemento agregas muy es mágico, ¿no? mágico increíble, ¿no? Creo El que sí. elemento ya es muy mágico. Y luego que ahí entramos en un tema delicado, ¿no? De lo de la magia, que ya es un tema del que ya habla Luis García hace muchos años, ¿no? La magia sin trampa, ¿no? La magia sin técnica. Claro, el contact tiene esa cosa que yo le he visto hacer contact a malabaristas y me ha parecido malabares, y le he visto Mm, hacer contact a otra gente y me ha parecido magia. Por ejemplo, Ezra, que hacía contact, no hacía imposibles, hacía una rutina de contact, era totalmente, veías magia, era totalmente mágico y se veía que estaba pensado con cabeza de mago para crear un efecto mágico. No, Mm. ahí no había ninguna intención de mostrar habilidad, ¿no? La intención total era de crear un efecto y una experiencia mágica. La de Michael Mossen quiero pensar que también, ¿no? Hay otros malabaristas que a lo mejor lo que quieren mostrar es habilidad y ahí yo creo que está la diferencia entre un efecto malabarístico y un efecto mágico. Yo en mi claro. número intento que el malabar es para, sí, para expresar una idea mágica, una sensación mágica, esas bolas que fluyen, ¿no? Que son como el agua. No quiero mostrar en ningún momento habilidad ahí, sino lo planteo más como efecto mágico, aunque sea sin trampa, aunque sea sin imposible, pero para generar esa experiencia mágica. Entonces yo creo que ahí está la Mm. diferencia muchas veces. Claro, las bolas de contact dan mucho para ello, pero que sobre todo está la intención del artista que al crear ese efecto con ese objeto quiera generar experiencia mágica o no. Claro. Claro. De hecho, por poner un contraejemplo que se puede hacer bien o mal, también en los famosos bolas de manipulación y números de actos de bolas de manipulación y tal, eh, hay como inherente también la manipulación y el show off, ¿no? El fardar y el de hacer a mostrar habilidad y malabar más que Ujú. magia a veces, Más que ¿no? A magia, veces sí. esa manera de coger las bolas, esa manera de pasarlas de dedo a dedo, muchas veces no quiere comunicar nunca nada que esté relacionado directamente con el mensaje o la idea mágica, y es más una decoración, ¿no? Y es estético y está bien, hay gente que lo hace fantástico, Sí, otros que pero que tienen muchas veces menos, ¿no? no aporta, ¿no? Muchas veces a la idea mágica, o sea, aporta el número, estética, todo, Mm, pero es verdad que mágicamente no aporta, ¿no? Bueno, es pero similar a... se tiene como objeto mágico y como rutina mágica y se da por sí que eso pertenece al mundo de la magia, pero casi es más mágico el contact que el malabar que se hace con las bolas de manipulación, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay casos también bonitos, ¿no? Como el de Norbert Ferré, que hace cosas muy Oh, sí. malabarísticas, pero cuando está sí, lanzando esas bolas que parece casi como que cambian de color en el aire, ¿no? Cuando las está intercambiando, que ves que es un sí. malabar, pero sí que tiene un efecto que Es otra genera cosa, sí, que es sí, sí. mágico también, ¿no? Entonces yo creo que está ahí la intención, ¿no? De lo que quieres crear con ese efecto, claro. Bueno, es Mm. similar a lo de hacer magia con florituras o sin florituras. Pues, la magia está Total. porque la carta cambió, pero al darle todas esas vueltas, pues ahí se desvirtuó un poquito la parte mágica. Bueno, pero eso es tema de otra... Sí, pero ese- bueno, que las florituras también se pueden... ver mágicas, claro. Es lo mismo que esto que sí, es exactamente lo Sí. mismo. La floritura depende cómo la abordes, ¿no? Puede aportar a la atmósfera mágica, ¿no? Del número. ¿Cómo, Correcto. cómo la signifiques, no? Sí. Mm. Sí, sí. De hecho, el dogma ese que porque la carta cambia de... Pongo una carta en la mesa que le ha mostrado que es un as y se cambia por un 7 de diamantes. Presumir que eso ya es mágico me parece mucho presumir, ¿sabes? Claro, Hay mucho, mucho por hacer. Sí, no sé cómo se ha cambiado una carta por otra. Eso es un dato. Pero que eso sea mágico es claro. Le, otro debate, ¿no? le falta el Bueno, sí. adjetivo, ¿no? Claro, Es un Mm. puzzle, termina siendo como un rompecabezas. Es como, ¿cómo lo habrá hecho? No sé, ¿no? Pero con todo lo que le pongas alrededor es lo que lo va a hacer mágico, es obvio. claro. Mm. Y hablando Bueno, de a mí eso tenéis... entonces, Dile. Pipo, que tú me habías hablado, yo te lo había comentado y me dijiste, Miguel es el hombre. No sé si es el momento de hablar un poquito A ver. de esto, de Uy, la uy, magia uy, a ver. ficcional. Ah, ¿De Miguel, qué? no. No, ¿De eso, magia eso, Miguel. ficcional conmigo? Sí, No, no, no especialmente. No, no, pero ustedes que han estado en contacto un poco más con, sí, bueno, es Pipo con muchísimo Gaby. y con Gaby y Sí. esto, yo también, aunque no tanto como ustedes, entonces, no sé, quería
conversar con ustedes de esto, a ver qué traen, sobre todo porque mucha gente que esté oyendo, la magia ficcional es algo como que se está hablando mucho, pero yo no estoy seguro que la mayoría de la gente esté consciente y clara de qué es, ¿no? A Sí, pesar de que bueno, no yo vamos creo a que poder definirlo como ni lo es el Gaby. ni el propio creador del término acaba de todavía, ¿no? Ah, Corrígeme tú, Pipo, sí, pero él mismo lo dice, ¿no? Que él no quiere acabar de definir esto porque no está... no siente que está Bueno, no sé, definido. esto dependerá un poco del día. A veces dice que no, que ella se lo sabe, no quiere hacer el libro de la puta magia ficcional. También, Y otras veces va en la propia idiosincrasia de Gaby. pero que cuesta un poquito Pero definirlo, sí. sí, vamos, por comentar un poco, además estuvimos hablando ayer con él. O sea, hay como un malentendido con la concepción. Se mezcla un poco la idea ficcional y De también la ficción, propia ¿no? concepción personal de Gaby, como él, o sea, por al fin y al cabo, eh, la magia ficcional, como la cuenta Gaby, pues incluye muchas cosas que no apelan al término ficcional. Es su manera de entender la magia, como él ha construido, también lo dice siempre, como contrapunto a un paradigma existente de la magia, que no es que estuviera mal, ni mucho menos, sino que era una dimensión y él pues buscaba el, el El contraste. contrapunto, claro, el buscar otra Exactamente, salida, ¿no? ¿no? A eso. Claro. Sí, y has comentado tú también de Luis García. Él no lo saca no se la saca de la chistera la concepción, ¿no? Sino que él toma de otras artes y lee lo que nos critica a muchos magos, y estoy de acuerdo que leer y estudiar en profundidad otras artes, ¿no? Claro. Y él también toma mucho de Luis García, que está en la génesis Claro, de la magia ficcional, la idea mágica, ¿no? Luis tiene, claro, ese concepto de la idea mágica, ¿no? Que Es ahí brutal. tiene mucho que ver con la idea de ficción, ¿no? De Gaby, claro, sí, sí, él Eso que te vive de ahí decía, y de muchísimas fuentes, ¿no? Que, sí, 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 bueno, su trabajo no estoy quitando, es completamente original. Y es valiosísimo. Y bueno, no me extraña que todo el mundo esté pendiente a ver cuando este cabrón le da por poner eso en un formato digno, porque es un gran sí, salto. es un trabajo de los que casi no se han hecho en la historia de la magia, ¿no? Enfrentarse hacia la Sí. magia y con una concepción personal y no hay casi Yo- eso, ¿no? No existe, pero no ahora, sino que no existe casi en la historia. Muy poco, ¿no? Un Ascanio, un si hay, o sea, no es que no haya, ¿no? Un Luis García, claro, hay magos, ¿no? Pero claro que el trabajo es inmenso, claro, una maravilla, una suerte, ¿no? Tenerle ahí a Gaby cerca. Claro, porque está un Joder. poquito, un poquito la confusión, te lo digo por lo que oigo comentar, ok, toda magia debería tener una ficción, es decir, yo tengo una predicción. ¿Por qué? Bueno, porque yo viajé en el futuro y vi bueno, esa es mi ficción, pero eso no es Mm. magia ficcional necesariamente. Entonces, ahí es donde No, viene la confusión, que el hecho de que haya una Mm. ficción no quiere decir que sea magia ficcional. Magia ficcional va por otro camino, ¿no? Y eso es Mm. lo que, bueno, si quieren hablar un poquito de esto, ya que conocen un poco más a Gaby, de qué exactamente, porque se contrapone con lo que llama magia realista, ¿no? Eso son como el debate entre ellas dos, ¿no? Que no quiere decir que me pasó algo curioso con Gaby cuando lo traje para acá, para Colombia. Yo pensaba que él era mucho más cerrado, mucho más dogmático, ¿no? Pero por sus alumnos, porque muchas de sus personas, de las personas que han estudiado con él, que hablan de magia ficcional, son muy dogmáticos. No, la magia tiene que ser así. Eso a mí me molesta mucho, ¿no? Cuando alguien se pone tan dogmático. Y yo juraría que es basado en la escuela de él, ¿no? De que él es así. Resulta ser que él es súper abierto a todos los tipos de magia y todos tipos de cosas y todo, entendiéndose que Mm. mientras tú expreses lo que tú quieres expresar, todo está bien, ¿no? Bueno, todo está bien, entre comillas, pero bueno. Bueno, yo creo que Es más abierto de lo que yo sí, pensé que podía ser, ¿no? Y eso me sorprendió gratamente de muy él. abierto, sí, claro. Sí, Sí. 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 Bueno, a mí me ha enseñado un montón de cosas. Y una de las cosas lecciones de vida es la humildad. Yo recuerdo cuando lo conocí al principio, que estaba trabajando una rutina y se la mostré, una de las que pues, más satisfacciones me ha dado a mí. Y él, pues, me reconoció al conocerle, ¿no? Y dijo, es total. Y me desarmó al personaje porque yo quería hablar con el, el Master Magic y se me puso ahí a hablar de tú a tú. Él trata siempre a todo el mundo así, de manera al mismo nivel, ¿no? Y, y luego también él tiene es muy cabezota y tiene su manera de entender las cosas y se enfada. Y cuando él explica, y son interesantes sus conferencias, porque cuando él está contando cosas, él lo cuenta, pues,
expresa su frustración y su enfado con cosas, ¿no? Y es muy Bueno, vivido. porque le apasiona, entonces se pone Sí, intenso. sí, Sí, sí. se calienta y es genial. Me calienta. Pero una cosa a favor del debate de magia ficcional y magia realista, que sí que es cierto lo que tú dices. O sea, yo creo que sí que hay un vector en el que se pueden entender de manera complementaria la magia ficcional y la magia realista, a una serie de premisas que son Que comparten, las ¿no? tratan que las comparten y otros que las tratan de manera diferente. Y luego aparte está todas las cosas que Gaby habla cuando se pone a hablar de magia, pues todo eso se puede llamar también magia ficcional, pero Claro. por romper una lanza contra el debate y a favor de un debate constructivo, yo soy de la persona que más he aprendido de Juan Tamariz y de su condición, la he aprendido de Gaby. Es la persona que más me ha enseñado. Porque yo no he Sí, tenido la claro. suerte de estar tan en contacto con Juan, porque yo empecé más tarde la magia y ya estaba menos en el ojo del huracán. Y a mí me ha contado Gaby la experiencia de la rutina de la baraja que desaparece, la carta helicóptero, cómo aprendió en el Yantiol, que estuvo allí 3 meses y le iba a ver todos los días y las cosas con sus vivencias. Sí, Cómo, te o sea, explica me ha ayudado siempre a entender cómo... muy bien esa magia, Sí, sí, sí. totalmente, ¿no? Entonces, él, por dar alguna pista, uno de los elementos diferenciales de la magia ficcional y la magia llamada realista, Ujú. que también es la de Juan Tamariz, el approach de Slaidini La de también, ¿no? Slaidini, claro, Vernon. Bueno, de la Es mayoría de los magos del mundo, básicamente. Bueno, pero otros no, ¿no? También, No, no lo si tú sé. coges a Fred Capps, no es esa escuela, es mucho más Fred Caps es más lo que llamaríamos ficcional, ¿no? Que... claro. Ujú. Sobre todo es la concepción de la trampa, que es en la magia realista está explícita en la presentación como elemento rompedor y se nombra, se alude a ella y negándola, ¿no? De esto no tiene trampa porque la magia realista pues es la que potencia más el efecto mágico porque las condiciones son como más están en el mismo plano, ¿no? Y es el plano de la realidad. Parece que eres... Entonces, la trampa forma parte del paisaje. Aquí no hay trampa, toca este objeto que no está trucado y Ujú. aún así va a suceder la magia en tu mano. Sí. Entonces, el contraste y el impacto se maximiza, ¿no? En la magia ficcional no se apela a eso, ¿no? Porque eso, pues, de alguna manera es hablar de un determinado cuento. Si tú quieres contar otra película, ¿no? El ejemplo este que hablábamos con Mario, el de la bola que levita porque Con estás el humo, ¿no? fumando. Eso es. Si tú quieres trasladar esa idea y generar esa imagen y esa experiencia, pues se da de leches con darle la bola al tío y decirle, mira que no tenga un hilo, porque estás Claro. contando, son dos cosas diferentes y no te va a ayudar. Que no Ahora, quita para que eso... que no quita Claro, que muchas herramientas que vienen de la magia realista haya que traducirlas a esa magia ficcional. O sea, el tío, total. también para que tenga fuerza el efecto, el tío tiene que sentir que efectivamente, Que hay pues un ahí no hay imposible. hilo, ahí no hay... Exactamente. Claro, Claro, Eso pero es tiene, que, por eso. ejemplo, si una bola está flotando, es muy lindo. Entonces, de alguna manera, pasarle un aro sería un poco llevarlo al plano realista, pero no necesariamente está mal o no necesariamente pero depende hace cómo lo falta. muestres. Yo pongo ejemplo, por ejemplo, del número que hablábamos antes del agua. Que si la gente no siente que esas bolas son sólidas y tal, pues yo creo que aunque, o sea, que la potencia mágica se debe, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero a mí me gusta que sea la máxima que se pueda dar al público, ¿no? Claro. Eh, eh, pero yo, por ejemplo, el número del agua, que no es magia realista precisamente, ahí no se puede, ahí no se puede decir en medio del número, mira, comprueba, toca, ¿no? No se puede, ¿no? Pero claro, yo me he tenido que buscar las vueltas cómo introducir en ese lenguaje esas herramientas que son necesarias para que la gente viva el efecto en su máximo esplendor o en su máxima Claro. potencia. Entonces yo dentro de la coreografía pues tengo unos golpes, ¿no? Que las bolas chocan y suenan parecidas a unas gotas que pongo al principio. Todo eso está integrado en el lenguaje del número, pero está ahí para que el efecto sea más fuerte, ¿no? Claro. Entonces, esas herramientas no es que sean exclusivas de la magia realista, ¿no? Sino que en la magia ficcional hay que traducirlas para llevártelas a tu lenguaje pero no olvidarlas, porque si no perdemos potencia mágica, que tampoco se trata de eso la magia ficcional en absoluto, Insiste ¿no? mucho, totalmente, insiste mucho Gaby en eso, en que lo que se trata es un cambio de mirada, pero que el Eso paisaje es es. el mismo. Claro. Insiste mucho en eso, ¿no? O sea, no, es otra manera de ver y de entender las herramientas
pero no cambia. El efecto tiene que ser el protagonista, lo que funciona, la teoría escaneana del máximo contraste, de la claridad, de la susceptibilidad de ejecución lenta, todo eso aplica igual porque es la misma Claro, cosa, ¿no? al final es magia, ¿no? Pero claro, es un cambio de mirada en donde sí, la vida externa, como le llamemos, no se hace ese hincapié en la trampa, ¿no? La trampa es una herramienta que está ahí para construir algo, ¿no? Que apela a otras sensaciones, además al efecto mágico con su máxima potencia, que si no es quitarse el problema muy fácil, ¿no? Dice, como yo expreso otras cosas, me da igual que el efecto pierda, que está Claro. bien, yo respeto esa actitud y está bien, y a lo mejor yo la puedo tomar en algún momento, pero dices, coño, te estás quitando el problema muy fácil, ¿no? Lo bonito es, claro, con esta mirada que propone Gaby, que él lo dice siempre, ¿no? Claro, cómo me busco las vueltas para que todo lo que tiene que estar funcionando funcione. Claro. Eso mismo me decía a mí hace muchos años también Luis García, un día tomando un vino, que no sé qué, que dice que ya en los años 70 por ahí, cuando empezó Juan con lo de la vía mágica y tal, que ahí vieron que había dos caminos, ¿no? El de la magia metafórica de Luis y lo de Juan es un poquito esto, la magia metafórica, que era la magia, pero que como vehículo, si quieres, para expresar otras historietas, y la magia para en su máximo realismo y tal. Y Luis defendía lo mismo, dice, pero claro, la magia tiene que estar bien hecha. Partiendo de eso, de que la magia tiene sus herramientas y sus historietas, ahora la uso para provocar una experiencia otra distinta. Genial. Muy bien. Totalmente. Yo iba a decir una cosa, un ejemplo muy bueno para la gente que nos escucha, para entender cómo que es lo mismo realmente y que lo que cambia es la mirada, creo que todavía está, aunque lo ha quitado, a veces lo pone, la versión que hace Gaby de los ases, del girando los ases de Vernon, Claro, qué maravilla. que es una maravilla y es pase por pase la rutina de Vernon, que ya hemos hablado en otros podcasts que creemos, o yo personalmente creo, que es un falso clásico, que el juego de girando los ases se le ha puesto en un pedestal en la cartomagia que yo creo que no le corresponde porque es un efecto, digamos, menor y con todo lo hermoso que es y la belleza que tiene interna, ¿no? y externa, no es, Sí, no es el triunfo ni es el... Pero si tú ves la versión de Gaby con todo y eso, pues se respeta totalmente y entiendes, es un buen juego para entender un poco ese cambio de mirada porque se trata exactamente de eso. La ficción no es contar un cuentecito ni contar claro, que es Claro. un poco, es algo más global y más 360. Es una mirada múltiple desde claro. Es muchos que son puntos de muchas vista, ¿no? cosas de lenguaje, ¿no? De cómo, porque es que eso pasa mucho con Gaby, que le ves hacer un juego que lo hace tal cual, no tal cual, bueno, no es tal cual, ¿no? Pero lo que dice Pipo, ¿no? El girando los ases, la secuencia técnica es la de Vernon, no podrá tener ahí algún detalle y tal, pero claro, la mirada es tan distinta y eso pasa mucho con Gaby, que le ves hacer un juego y dices, joder. Y es por esa mirada que dice él, ¿no? Esa mirada poliédrica, ¿no? Que se ve que está Mm, mirado desde muchos sitios, ¿no? Desde muchos... Está muy cuidado, que él sabe que con el efecto, con sus movimientos, con todo, que está hablando, está creando lenguaje y entonces muy cuidado desde todos los puntos de vista y efectivamente cuando acaba eso, la experiencia que has vivido, aunque sea un juego que ya habías visto, dices, pero cuando la hace Gaby, la experiencia que vivo es distinta. Y es por todo mm, eso, no porque te cuente un cuento ni porque el juego tenga una ficción, que muchas veces mm. no, ¿no? Muchas veces ves Se, hacer un juego a Gaby se que simplifica, no, sí. no se explicita esa ficción y no sé si ni él la sabe, pero es Claro. ficcional por lo que dice Pipo, esa mirada a muchos aspectos del juego que lo convierten en una obra que se expresa de otra forma que se expresaba el original. Mm. Pero ¿qué Una tiene? cosa que... Habla un poquito para los que estén oyendo también que estarán diciendo, joder, pero ¿qué es lo que pasa con ese, tú volteando los haces? ¿Qué es lo que, desde el punto de vista de ustedes, pues, que la gente se pueda entender? Porque me estás diciendo que es otra cosa, pero no sé qué, como no, creo no haberlo Lo, me- visto y mucha gente no lo ha lo visto. me- ¿Qué es lo lo que mejor va a ser que lo vean. Podemos lo hablar de sería ello. mejor, claro? Eso, y también si lo contamos ahora, seguramente vamos a distorsionar la experiencia de verlo. Está en Eso YouTube, estará en YouTube, me imagino, ¿no? está en YouTube, sí. Estaba, sí, yo lo he visto ahí muchas veces. Y lo mejor es que lo vean y que vean que esa experiencia va a ser distinta, yo creo que distinta cuando han visto los ases de Vernon en otras. Sí que en este juego en concreto sí que tiene una ficción explícita, Mm. ¿no? Que en este juego sí Y, la tiene. Pero sí, es que son muchas cosas lo de la hay, aproximación de Gaby, claro, son hay muchas otra cosas. dimensión, por ejemplo, que podemos hablar de la mirada poliédrica que no podemos cubrir, obviamente, hablando de aquí, pero hay una que insiste mucho Gaby, que no tiene que es independiente de lo de la ficción y que es
la plasticidad y la belleza que sus manos comunican, ¿no? Que también es lo que decía Miguel de ese lenguaje que crea, ¿no? Tú le ves hacer a Gaby juegos como los ases a través de la mesa, que tiene una versión, bueno, Espectacular. su rutina es de morirse, Preciosa. y ahí no abre la boca, no hay ni ficción que valga. Pero tú ves eso y- y te quedas embelesado, y es Gaby 100%, y eso también es ficcional, en el sentido de que es su concepción propia, ¿no? Claro, Entonces, si tú ves el girando los ases, una de las cosas que vas a percibir, aparte de que, como dice Miguel, hay una ficción, es al nivel al que está cuidado la gestualidad, cómo se muestran los objetos, hasta la enseñada final de cómo muestra los ases cuando ya se han girado, ¿no? claro, Te da la todo. conclusión, es todo, ¿no? Claro, ser un poquito consciente, yo creo, no, esto no sé si lo diría Gaby así, que posiblemente Ujú. no, pero lo que yo siento, como yo también me aproximo a procesos creativos, a cosas que trabajo más en profundidad o tal, en cuanto al movimiento, que todo lo que estás haciendo en escena está expresando algo. Por lo Claro. tanto, préstale atención y mira a ver qué quieres expresar con eso. Yo, joder, yo con el número de las bolas, con detalles muy tontos, muy pequeños, de hostia, si esta bola la dejo esta en punto fijo y muevo las otras alrededor, no es lo mismo que si dejo esta y se mueven tal. Hostia, pues es que esto comunica cosas distintas. Pues vamos a prestarle atención y vamos a ver qué es lo que interesa más contar con esto. Pues si no le presto atención, va a contar algo también, lo que haga, pero no lo sé ni yo. Entonces posiblemente ensucie, cuente otra cosa que va en oposición a lo que quiero contar, pues el prestarle atención a todo eso, desde el movimiento, desde el objeto que usas, desde las palabras que usas, pues es lo que hace, ¿no? Que Gaby todo eso lo cuida mucho y cuando lo ves genera una experiencia que se ve que está cuidada y que él sabe lo que está intentando expresar, no le sale ahí cualquier cosa, ¿no? Hago un juego y me sale cualquier cosa, no, no. El- Bueno, aunque eso no necesariamente es ficcional, ¿no? Eso es tener cuidado en los detalles, pues eso es de cualquier pero tipo de magia, de no es un los buen guionista detalles, ¿no? está bien. No es ya los detalles, es ser consciente de que todo lo que haces o todo lo que dices estás generando Algo, expresión y estás estás generando comunicando. lenguaje. No es ya que esté cuidado los detalles, no es que sea fino, que también, No. sino que lo que haces está expresando algo y entonces pues vamos a ver, ¿no? Él trabaja mucho sobre herramientas dramáticas, ¿no? Si estoy contando algo, a ver cómo todo ese lenguaje que él ha estudiado de cine, de teatro, de movimiento, de todo, Ujú. no es simplemente superpuesto ahí en la magia, sino No. traducido para que la magia se convierta en un vehículo expresivo también. Pero no es ya que cuide los detalles por ser fino, sino decir, a ver, si muevo las cartas así, o lo que dice Pipo, ¿no? Si muestro las cartas así al final o las muestro así, estoy expresando cosas diferentes, ¿no? Pues vamos a hacerlo, vamos a ser consciente de que estás expresando algo que no es solamente el truco, ¿no? Ni el efecto. Que yo creo que esa es Mm. una de las claves también de la magia ficcional. Y eso es muy Sí. importante porque muchísimos magos, hay mucha parte de los efectos que son trámites. Es simplemente, bueno, aquí doy a elegir una carta. Bueno, ajá, pero ¿cómo vas a dar a elegir una carta? Claro. ¿Cómo te vas a expresar con el espectador? ¿Cómo te vas a mover? ¿Vas a subirlo? ¿Vas a bajar tú? ¿Qué vas a hacer? Entonces, es como, y eso lo veo mucho, que tú ves como ves la pieza de magia que el tipo ensayó, pero todo lo que pasa alrededor, como que no lo ensayó, pues decía, ajá, pero Claro. ¿cómo vas a, yo siempre le comento a todo el mundo, de cómo vas a elegir a los espectadores? Eso es algo que los magos interactuamos mucho, los que hablamos, ¿no? Y hacemos magia de salón y todo esto. Y Ujú. incluso, ¿cómo vas a manejar, por ejemplo, algo tan simple como cómo vas a bajar a buscar un espectador y después tienes que cambiarlo? Y que va a ser un desfile, una pasarela en el escenario de gente bajando y subiendo. ¿Cómo vas a manejar eso? Desde eso, tan simple que los magos generalmente simplemente dicen, bueno, que se baja y llamo otro. No, todo eso comunica, todo eso es parte del show. Pareciera que quisiéramos apagar un momentico la atención, ya va que ahora necesito hacer esto, pam, pum, y luego, ok, Claro. ya volví. Y no cuidamos esos detallitos, eso, y no entendemos que eso también expresa, ¿no? Todo lo que Claro, hacemos. todo lo que hagas está contando algo. Entonces, si no lo cuidas, va a seguir contando algo. Exacto, exacto, no Malo- es que se apaga, es que, es lo que malo es sigue que, contando algo. claro, y lo malo es que puede ir en tu contra si tú no lo has trabajado, si no lo has... Esto tampoco es la magia ficcional, ¿eh? Que nos hemos también desviado un poquito, pero que todas esas herramientas Gaby las maneja, Mm. claro. Mira, otra cosa que define que es un elemento definidor de la magia ficcional, que hay cosas que no son necesariamente un contrapunto de la magia realista, sino que es
también poner en palabras cosas que no se han dicho de manera tan concisa, ¿no? Y tan clara como hizo Ascanio en su día. Ujú. Él habla mucho del espectador y de eso tiene una conferencia que es el espectador y yo traduje en un artículo que él trataba eso, ¿no? Entonces, él lo que dice que me parece rompedor, que el espectador es la segunda creación del mago. El mago crea al espectador que necesita Claro, para el juego que le quiere presentar, a la experiencia que le propone. No vale eso de... O sea, ya no es ni lo de... El mago tiene que elegir al mejor espectador de la sala, es parte de su oficio elegirle ahí al que va a dar. No. Tú tienes que... Cada uno viene de su casa y de su vida como venga, y tú le tienes que centrar, y como te vienen es tu responsabilidad cogerles a cada uno y llevarles a donde a ti te interesa para que disfruten del juego como tú quieres. No vale claro. decir, no, es que no, O sea, no, no ya el solo público para no estaba que bien. no solo para que disfruten del juego, ¿no? Sino para que, ya que el espectador va a crear el juego en su mente, crea tú al espectador que en su mente cree el juego que tú quieres que cree, ¿no? Que por ahí va lo de Exacto. Gaby, ¿no? No ya solo para que lo disfruten, sino para que creen en su mente lo que tú quieres que creen, no cualquier cosa. Y él siempre dice esta frase que está no sé de qué libro la tiene o de dónde la sacó, la de la, mm, la actitud determina la percepción, ¿no? Él siempre habla mucho de la magia como Ascanio en el lenguaje psicológico y que es 100% psicológica. Y es exactamente eso, ¿no? Un ejemplo que él usa, cuando das a elegir una carta, pues tú, un mago normal, ¿no? No diría yo, el mago no ficcional, pues da a elegir una carta, coge una, podría decir hasta incluso mezcla la baraja, mira que son todas diferentes, elige la que te dé la gana, quieres una más, una menos, guárdatela. Ese sería a lo mejor el approach que va a maximizar la hostia que le va a caer encima cuando esa carta pues esté tatuada o lo que sea, ¿no? Ujú. Él, un ejemplo que él utiliza es extiende la baraja en abanico, en extensión en la mesa, le pide a un espectador que ponga un dedo sobre ella, que la arrastre hasta el borde de la mesa y que la guarde entre sus palmas. Y que no la vea, ¿no? Y utiliza unas palabras muy... y con su voz, ¿no? Entonces el espectador lo hace en silencio y le pregunta al espectador, ¿tú sabes qué es exactamente lo que acabas de hacer? El espectador no sabe qué contestar y dice, ¿no lo sabes? Y dice el espectador, pues elegir una carta, ¿no? Y dice, no. Has creado un misterio, que es algo mucho más interesante, ¿no? Entonces, el espectador le tienes con las cartas entre sus palmas, así indefenso, le cuentas eso, con esa voz, con esa intención, y obviamente le has colocado en otro sitio. Ahora, el juego que le vayas a hacer, Claro, le ha colocado en otra posición que si le dices, eso, no es que sea peor o mejor, es que es diferente, ¿no? Le dices, mezcla, son todas iguales, toma, elige esta. Entonces, a uno le estás preparando para una determinada experiencia que tienes que estar a la altura de proporcionársela. Si le has puesto ese nivel de exigencia pues ya le tiene que caer una hostia gordísima. Y al otro le has colocado en un estado psicológico completamente diferente para otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, eso... claro, sí. Gaby habla mucho de eso, claro, de la magia, de crear el espectador, claro, que la magia es... El espectador crea el juego y tú creas al espectador, claro, porque si no, no es para ti, no es No es solo para el él. juego lo que tú creas, ¿no? Primero creas al mago, ¿no? Como lo diferencia, que él, también otra cosa que hace, joder, vamos a hacer un repaso. Él Sí, hace una diferencia entre el prestímano y el mago, ¿no? Como el actor y el personaje. Ujú. Que muchas veces en magia no está diferenciado eso y el tío que sale a actuar allí, pues no sabe si es el personaje o el actor o un poco la mezcla de las dos casi siempre, ¿no? mm, Ujú. Y él enfatiza mucho en ser conscientes de eso. Bien para hacer una cosa u otra, pero saber qué estás manejando, ¿no? Que eso muchas veces pasa, porque es lo que sí que él dice, ¿no? Que cuando tienes un elemento de contrapunto para definir, hay cosas que se dibujan y que te toman relieve que antes no veías, porque solo estaban en una dimensión. No es que no existieran, ya estaban, cumplían pero, su función, pero no pero no la... podías verlas. Claro. Entonces, bueno, por eso es Luego la maravilla. mucho del drama, ¿no? El cómo manejar el drama en magia, que eso le preocupa mucho, ¿no? La vida También. externa, ¿no? Y el trabajo del drama, cómo se desarrolla la información, cómo se desarrolla la Ujú. intriga Cómo se para dosifica. crear experiencias diferentes, ¿no? Que es valiosísimo también. Al final es mucho trabajo de expresión, ¿no? El que está haciendo, bueno, por una parte el trabajo psicológico y por Mm. otra parte el trabajo de expresión, ¿no? De cómo llevarse todas esas herramientas a la magia para que sea un arte con más herramientas expresivas y con otras capacidades de lo que teníamos Sí, hasta ahora. sí. Una cosa, no es que vamos a repasar todo, una cosa que decía, hemos comentado lo del espectador, ¿no? Que él incide mucho. Los magos siempre se nos llena la boca de decir que el espectador lo haces por el espectador, para que se maximice, tal, como si estuviésemos en su cabeza, ¿no? Y él una cosa que dice, que yo estoy muy de acuerdo, es que el espectador está ausente en la mayoría de los libros de magia, ¿no?
Solo aparece ahí para elegir la carta, se le ve la mano, solo para que piense el número, que le podemos decir que si nos importa o no, pero realmente es difícil ver libros, los hay, ¿no? Pero en el que realmente en ningún momento se habla del espectador, ni lo que está pensando, ni lo que siente, y es un poquito unas instrucciones de, pues mira, hazte la Ainsley, empalma, esto es más eficiente por esto y por esto, y a veces no se tiene esa visión desde el espectador que a mí, yo a través de él es cuando he Sí. podido aprenderla El y pensar tenerla en que está viviendo el consideración, ¿no? espectador, pero tampoco para complacerle, porque también Gaby tiene esa cosa de decir, cuando creas un juego el espectador no pinta nada, o sea, pinta como creación del mago. Esto también, yo creo, está el libro este que a mí lo recomendó Gaby, ¿no? El de, joder, ¿cómo se llama? Ay, no me sale ahora. Pero que habla de eso, ¿no? Que el escritor de novela crea al tipo de espectador, pero no como persona física, sino como ente Aspectos de la abstracto. O novela, sea, quiere decir. que no suene esto a que Gaby hace magia para complacer al público, que también él dice, no al público físico, sino es el espectador como creación del mago. Es parte de tu obra artística, el espectador. Pero luego el espectador no define lo que haces y lo que tú no haces. El espectador diciéndote me gusta o no me gusta, no, no lo que decía, ¿no? Dice sí. Alan Moore, ¿no? Que lo dice mucho Gaby, ¿no? Si los espectadores supieran lo que quieren, los artistas serían ellos, ¿no? Sí. Pues no, el espectador no define una mierda. Pero tú No defino una creas, mierda. lo dice así, ¿no? Él sí. Sí, sí. Pero cuando tú creas al espectador, pero como como es parte de tu obra, yo lo entiendo así. Bueno, ese es un tema Le que tiene muy en cuenta. Pipo y yo discutimos a veces Sí, bueno, bastante, hemos discutido, pero es que sí, cada 2 capítulos lo discutimos. sí, Sí, ¿no? pero el poder que tiene el espectador sobre la obra, ¿no? Yo creo que tiene más de la que generalmente, o sea, yo le doy más de la que, no define lo que yo hago, pero sí define, por ejemplo, si vamos a suponer que tú quieres expresar algo con toda tu ficción, todo bien montado, pero eso no te satisface a ti, siempre vas a ser tú el que decide, obviamente. Pero si Ujú. no satisface lo que lograste en el espectador, entonces yo creo que ahí está el hecho de, bueno, empezar a manejarlo, empezar a cambiarlo para que logres el resultado que tú quieres, no el que el espectador quiere, el que tú quieres, pero tienes que cambiarlo para lograrlo, si no lo estás logrando, ¿no? Yo Entonces eso ahí es donde le doy el protagonismo. Eso lo de que tú haces el espectador me parece genial, me parece una frase espectacular, porque entra en cualquiera de los dos conceptos que vamos a hablar, ¿no? Del approach que le quieras dar, entra ahí. sí, pero eso que dices sí puede ser, pero que es un hilo muy fino a irte a complacer al espectador, que no, Pero si es no que les no es gusta complacerlo, es complacerte a ti. Es complacerte a ti con el resultado que obtienes del espectador, no es complacer al espectador. Por eso ahí se puede malinterpretar. O sea, yo voy a proponer algo y yo quiero lograr algo, o me gustaría lograr algo, ¿no? No sé, si yo digo esto, yo quiero que el espectador piense esto, ¿no? Para lograr esto de tipo, como lo que dijo Gaby, de que acabas de crear un misterio y eso debería cambiar el ambiente automático de la sala. La gente debería decir, wow, ¿qué es lo que pasó? Pues yo lo vi, yo esto lo vi cuando lo pasó. Claro, eran magos, ¿no? Y los magos reaccionan de una forma más, como más, en ese tipo de cosas. Hasta yo me acuerdo que todos los magos dijeron como, oh, como si fuera un truco, nada más el haber hecho eso, ¿no? El haber dicho eso, porque como que reconocieron la genialidad de lo que acaba de oír, de pasar, ¿no? Entonces cambió el ambiente de la sala, pero qué tal que no suceda, ¿no? Entonces tú dices, bueno, debe ser que no estoy usando bien las palabras, algo tengo que modificar, no quiere decir que lo vas a complacer, te vas a complacer a ti, tienes que complacer a ti principalmente, pero la reacción del público te tiene que complacer a ti y tienes que trabajarla, ¿no? Lo que pasa es que eso a veces es muy difícil de evaluar, yo creo, la Sí, reacción del público. Porque igual reaccionan mucho a una cosa y eso me ha pasado de ir a sitios y ¿cómo ha gustado esto, que ha sido el que más ha aplaudido? Y luego hablas con la gente y no era lo que más había gustado. sí. Entonces, las reacciones del público, ¿cómo las mides? Es muy difícil para mí evaluarlas. A mí me ha pasado con ciertos números y tal, que al revés, llevan a que el espectador se quede más tranquilo. A mí me ha pasado con el número del agua, que los magos a veces se agobiaban porque durante el número el público aplaudía poco. Y decías, coño, fantástico, se han metido en el tema. Y Claro. los magos se agobiaban, ¿no? Ay, no estaba hoy el público. Y no, estaban mejor que nunca. Estaban fantásticos, han entrado al tema y no han querido molestar con los aplausos de mierda
que no vienen a punto con lo que les estoy contando, ¿no? Les estoy proponiendo una experiencia que lo único que va a hacer el aplauso es romperla, ¿no? Claro. Entonces, eso, ¿cómo lo evalúas? Si les gusta, si no, hombre, sí, hay una conversación con el público, pero, pero que es un hilo muy fino, ¿no? En irte al decir, voy a meter esto para que les guste. Sí, hombre, yo creo que siempre que sea para afinar lo que tú quieres conseguir, para obtener un mayor impacto en eso específico que tú quieres conseguir, está bien, pero que es peligroso, es peligroso. Es que porque es Sin duda. peligroso porque se puede malentender. Darle, mira, voy a meter esto porque les gusta, no me parece un approach inteligente e interesante. Me parece más bien, voy a ponerle esto para obtener a cambio lo que yo quiero obtener del público, ¿no? Pero eso sí, lo que tú dices es cierto. Cuando hablado, en magia hablada, yo creo que el feedback es un poquito más directo, Sí, más fácil de percibir. En un número como el tuyo es más jodido, ¿no? Es, coño, o es en más, teatro, ¿no? En teatro, joder, hay una obra dramática y está el público ahí claro, callado hora y media. claro. Imagínate que el actor dice, no están reaccionando, voy a poner caritas, voy a... Hostia, no, que es que tu obra es esa. Yo me acuerdo cuando trabajaba con este director fantástico, con esta compañía que comentaba antes por encima, de teatro físico, que me acuerdo hicimos una función en una universidad y había muchos universitarios de pues, jóvenes y tal, y en esa función en concreto. Y entonces se notaba que el ambiente era un poco distinto. Ujú. Y la función, el público genial, ¿no? El público ahí en esa función estaban a tope, se reían por todos, no sé qué, los típicos silbiditos estos de mago, ¿no? Cuando haces algo que le gusta al maguete y silbiditos y no sé qué. Bueno, no, pues acabó la función y estábamos, joder, qué bien ha ido hoy. Hostia, el director nos pega una bronca que te cagas. Ha sido Por una mierda, habéis cambiado todo, adaptándose al público que teníais, no ujú. habéis tenido integridad con la obra, no habéis hecho la obra. Habéis hecho la obra en base a que unos chavales jóvenes os estaban silbando y riéndose más de la cuenta. Y Mm, entonces eso, claro, es delicado, es delicado. Hay que Sí. medirlo Mi- mucho. Yo pongo un ejemplo cuando Bill Burr, que hemos hablado yo creo una vez, cómico, vino a Europa a hacer una gira, pues le preguntaban, estaba en Estados Unidos, volvió y dijo, pero joder, ¿cómo has hecho la gira ahí? Hablando de cosas porque él habla de cosas muy cotidianas, de la, de la vida y de la política y de lo que sucede en Estados Unidos. Y el tío dice, no, es que yo no he ido a hacer un show ahí a Europa. O sea, yo he juntado a 4.000 personas o 3.000 personas que me venían a ver a mí, o a 800 personas. Entonces, ese tío no estaba complaciendo al público, era ya es lo contrario. Entonces, el público afín a lo que él proporciona y la experiencia que él ofrece es el que va allí. claro, Entonces, es lo contrario. El público no elige nada. Si un tío se ofende ahí, es que no está en su sitio, ¿no? claro. Y un poco aplicado a la magia, pues es eso. Una vez que el mago, obviamente, tiene un proceso de búsqueda y a veces está hasta que lo cuece y hasta que lo encuentra, pero una vez que llega a un sitio o está convencido que eso es lo que él quiere expresar, pues el público no define, porque además eso a veces pasa, pues si tú eres bueno, casi todos los shows que haces son buenos, ¿no? Pero a nivel individual, pues hay gente que le gusta poco, hay gente que le gusta mucho, otro día ha gustado menos. Entonces, si tienes que andar con la baremo de preguntarles si te dan 4 o 5 estrellas o 2 estrellas cada día para ir tú tocando, Claro, es peligroso, no, ¿no? no Porque termina. puedes acabar con un cacao en la cabeza. Claro. No, claro. Sí, yo creo que además cuanto más radicalizas tu postura, no sé, más acaba gustando, no sé, hay algo ahí Yo de... opino igual, sí. No lo sé, no lo sé. Igual no, a veces igual que no, no Pero lo sé. es que ahí Son temas estaríamos muy entrando en un sutiles, tema ¿no? muy delicado, que es lo comercial y no comercial. O sea, por ejemplo, un mago que viva de esto, oye, es más propenso, ¿no? Y haga, por ejemplo, ¿no? En el caso tuyo, Miguel, que haces festivales y tal, pues te contratan Mm, tu acto específico, pero vamos a suponer que los magos que hacen comuniones, hacen esto, hacen lo otro, de alguna manera, para sobrevivir, tienen que adaptarse un poco a su público, ¿no? Pero hay algunos incluso, que era mi caso, por ejemplo, que yo no me adaptaba nada, pero porque yo me podía dar el lujo de decir, mira, yo hablo así, yo me expreso así, yo digo esto, van a haber niños, pero tienes que saberlo. Y me decían, no, entonces no, bueno, entonces no lo hago. O me dicen, sí, no te preocupes que nosotros Eso manejamos la situación. hasta cierto punto, porque ¿Qué lujo te puedes dar? Eso lo va a definir cada quien. O sea, eso también es muy difícil de decir, no, tienes que ser siempre como tú eres. Es fuerte, no sé. eso yo tampoco lo sé, porque hasta cierto punto yo a veces hago funciones también familiares y tal, ¿no? Yo solo y así, pues por aquí a veces, depende, ¿no? En Madrid últimamente he hecho así alguna de
Bueno, últimamente no. Ujú. Últimamente antes de que nos encerraran. Pero en centros culturales y tal. Entonces ahí, bueno, tengo varios números, ¿no? Más para niños, más para tal. Y hago también lo del agua, ¿no? Ok, Y lo que más les gusta es lo del agua. claro, Y es lo que menos he pensado para ellos. Entonces yo creo que al final, joder, si tú haces algo con calidad y por que supuesto. cuenta algo de ti, habrá gente que le guste, a gente que no, pero que igual tienes incluso más... Porque si tú piensas en el éxito comercial, ¿qué es comercial? O sea, yo, claro, dice, no, por ejemplo, mi número del agua no es comercial. Sí, es muy comercial porque se está vendiendo por todos lados, ¿no? Por lo tanto, es un producto que se esté vendiendo. Muchas veces cuando piensas en un producto comercial es cuando no lo vendes, porque dicen, coño, pero si esto es ya lo que se ha hecho 500 veces y encima este lo hace regular. O sea, no... mm, Otras veces sí que lo venden mucho, ¿El Sí, qué? pero que otras veces hacen una cosa comercial y la venden, Y se vende mucho, claro, no se se venden, sabe. pero sí, también. Pero yo creo que hay una diferencia ahí. A veces se pone el ejemplo del mago que hace la comunión, con todo el respeto, eh, y hay que establecer una diferencia. Esto lo decía Peterson. Decía, no todo el mundo tiene una carrera. Lo que tiene la gente muchas veces es un trabajo y a veces se tienen las dos cosas. ujú, Claro, Entonces, la diferencia entre un trabajo y una carrera es que el trabajo tú lo haces porque te lo pagan. Si no te lo pagaran, no lo harías. claro, Y hay gente que tiene la inmensa suerte de que le pagan lo que igualmente haría si no se lo pagaran. exacto. claro. Y Entonces, luego, eso a veces hay gente que hace eso todo el tiempo y hay gente que hace eso parte de su tiempo y otras veces hace otras cosas, ¿no? lo que Entonces, hablábamos al no principio, aplican a la misma ¿no? cosa. Lo que hablábamos al principio cuando hablábamos de las creaciones y tal, o del corporativo, ¿no? Cuando te piden algo específico, pues oye, sí, tú tienes que montar comuniones porque en ese mes ganas dinero y pones algo de ti, pero sí, efectivamente pones más o menos material que sabes que para ese contexto te va a dar de comer, pero, Claro, pero Claro. claro, no, muchos magos de esos lo consideran esa actuación o esa obra suya, su obra artística. Claro, es que igual estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Mm, Lo que dice el exacto. tipo, claro, eso es pues un producto que han creado para ganar cierto dinero en un momento dado pero ¿les define esa obra o no? Claro, no podemos a lo mejor meter en el mismo saco Sí, como, a ver, perdón. sí, eso, que no podemos meter en el mismo saco a lo mejor una concepción personal artística a algo que haces para un claro, corporativo o lo que sea. claro. Exacto, pero eso no quiere decir que solo esto es al alcance de poca gente, ¿no? De hecho, eh, de las cosas que yo hago, de las que más me definen, son lo que hago con Jaime en la escalera de Jacob, ¿no? Lo mismo que haces tú, que desde luego por el dinero no lo es, No, pero lo hago porque es lo que quiero hacer y lo que me gusta poner sobre la mesa y la búsqueda que yo quiero hacer. Entonces, en ese sentido, eso, si podemos hablar del espectador, si define o no, pues hay que hablar de eso. Claro. No puedes hablar del claro, espectador claro. si dices, voy a hacer un bolo en tal sitio, pues ahí ya Claro, no tengo un aplica número para ese. comuniones y voy a hacer. Que hay gente que haciendo comuniones hacen obras de arte también, porque oye, Sí, 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 también. ves a un caíto y dices que esto es una obra de arte, lo que está haciendo en comuniones o que le eches, ¿no? bueno, pero Totalmente. porque él está expresando todo su ser ahí, me imagino que le Claro, encantan los niños, claro, y yo conozco magos infantiles que aman los niños y la psicología, entonces casi que son un niño más, entonces ahí se están expresando en todo su potencial con magia infantil, por ejemplo, eso está genial. Lo que pasa es que claro, la mayoría de los que yo conozco no son así, la mayoría de los que yo conozco hacen eso porque les da dinero, pues, para el día a día, para vivir, ¿no? claro, Pero pero eso, claro, yo creo que eso no lo debemos meter en un debate artístico, ¿no? Porque estamos no, hablando, No. claro, como comentáis no, vosotros mismos ahora, que estamos hablando de cosas ya distintas, claro. sí, sí. Mm. No, Que no quita que eso, efectivamente. lo pongo a colación para que no se piense como una crítica, simplemente, mira, No, no. ambas están bien, no será más tan artístico, pero está bien, es totalmente Claro. válido que se haga sin Es como problema. si a Caíto, por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé si a él le gustaría esto o no, pues, va a hacer, una magia en una empresa tipo cóctel, ¿no? Cartomagia tipo cóctel, pues probablemente, no lo sé, pero probablemente lo haga eso para sobrevivir y no lo considere la obra Correcto, artística que le define a él, ¿no? Y su función familiar, pues sí, pero claro, Mm. no podemos meter todo en el mismo saco. Claro, y otros magos, precisamente lo que lo definen es el tipo de magia que harían un cóctel y que si no Claro, les pagan, también harían magia entre la gente porque correcto. entonces hay gente que se aproxima así. Yo, por ejemplo, no. La magia de cóctel cada vez joder, a mí eso pues me cuesta me cuesta más y no la a la disfruto vida. mucho. A veces, que no quita que a veces se dan las circunstancias y es maravilloso, ¿no? O un grupo en concreto, tal.
Sí. pero como en general, toma, ahí tienes 600 personas, están tomando cerveza y pinchos, entretenles. Y la música a todo Se me volumen que hace no puedes ni hablar, sí, las cagadas. Como me se me dijeron hace... también a veces en una comunión, me viene, claro, tenía un chalet de mucho dinero y me viene una de las personas del servicio y tal. Oye, que dice la señora que van un poquito tarde, pero que vayas yendo a la mesa de los niños y empieces a hacer tus monigotadas. Y empezamos fatal este bolo. Esto va mal. Y allí fui, efectivamente, hice mis monigotadas, porque es lo que era. Y me fui a casa con algo de dinero y ya está. Eh, Se produce la transacción. Sí, Joder. total, Mm. total. Pero luego hay una cosa que dice, que yo también estoy de acuerdo. Lo decía Mike Patton, que es un cantante, que luego al final siempre las circunstancias son las peores. Él decía en concreto de un proyecto que montó, que cantaba con una orquesta, la cantaba en italiano, es un americano, se preparó un disco de versiones en italiano, con una orquesta, y tuvo un montón de problemas, porque era de todo tipo, ¿no? Y llegaba el día de actuar y no había más que problemas, y entonces es donde decía, ahí tiene que salir y sobreponerse el artista sobre todas las circunstancias, que Hmm, eso siempre y las han tenido todos los artistas toda la vida, necesidades, circunstancias personales, y sobreponerse a eso y hacer lo que a ellos les define. Entonces, al final siempre pasa que de alguna manera siempre hay algo, ya sea un tío cogiendo una gamba a la gabardina, o la técnico de sonido que no está fina, o que tú tienes un día de mierda y no te apetece nada hacerlo, tienes media sala, ha habido una pandemia mundial y verás que vienen 3 personas al siguiente show. Entonces siempre hay una circunstancia y el artista que se precie como tal se tiene que sobreponer a eso, ¿no? sí, Como hace cualquier persona que va a trabajar también a cambiar tuberías, lo que claro. tiene que hacer. O Y sea, ya, no y ya tiene que más eso va, cojones. ya que eso va a pasar, de verdad, la verdad que cuanto más te guste tu obra que estás haciendo, más te vas a sobreponer a esas incidencias, ¿no? Porque si vienen tres Claro. personas, pero lo que haces lo adoras, dices, bueno, joder, ha sido un bolo y un poquito duro, pero es que si encima no te gusta lo que estás haciendo para que sea comercial o para que sea tal, pues uf, fíjate, ¿no? ¿Para El qué drama todo ya, esto? el drama. Mm. Yo trabajé también con otro director que decía mucho, cuando estábamos así creando, decía, hombre, que sea interesante el proceso, vamos a crear un proceso que sea interesante para crear el material que creemos. Porque si pensamos ya en un resultado interesante, igual vamos mal. Vamos a hacer que el proceso sea interesante y allí tendremos muchas posibilidades de llegar a algo interesante. Pero si Claro. miramos ya que no, vamos a hacer ya una obra que sea interesante, dices, uy, 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 vamos a ver dónde llegamos porque igual nos damos la hostia. Sí. Es un Bueno, poco como ah, en la vida en general, ¿no? Que en siempre es... comedia te piensas... dicen no intentes ser gracioso. O sea, Mm, y es muy raro, te dicen no trates de ser gracioso y tú, pero joder, si tengo que hacer reír. Sí, pero es que tú notas la diferencia entre alguien que está intentando ser gracioso y alguien que es gracioso. Entonces, intentar ser gracioso, creo choca un poco de entrada, es hasta medio raro de entender, pero cuando comprendes Mm, exactamente lo que quiere decir, dices, ah, claro, es verdad. O sea, intenta ser interesante, intenta ser gracioso, obviamente, pero es que buscando ser gracioso, pero no, si la búsqueda inicial es quiero decir esto para que se caguen de risa, ahí estamos, no, la búsqueda por ahí no va, ¿no? Y pues magia, pues, se pudiera decir en todo, se pudiera decir que sí, que es similar, ¿no? sí, en mm, comedia es verdad. Bueno, yo no domino mucho de comedia, pero cuando he hecho algunas cositas de clown y tal, algunos cursos, cuando estaba en la escuela de circo y tal, que eso te lo decían todo el rato, ¿no? No intentes ser gracioso, ¿no? Y es verdad, en cuanto ponías una carita para decir, mira qué gracioso soy, se iba el humor a la mierda, ¿no? Sí, Viéndolo desde fuera, incluso veías a compañeros, amigos, y cuando veías que ponían la carita para hacerse los graciosos, inmediatamente te sacaba, ¿no? Es como que se ve el truco, ¿no? En magia, es exacto. como si cuando en magia te pillan el truco, ¿no? Dices, ay, qué pena, mm, me ha sacado de donde estuviera, ¿no? Sí que es mm. verdad. En comedia eso es que es complicado, ¿eh? Eso es fino, ¿eh? Porque en cuanto te pasas un poquito de gracioso, efectivamente dejas de hacer gracia, que manda Sí, huevos, ¿no? La paradoja. sí, sí, sí. Yo, yo creo que eso debería pasar como también en los magos. Hay gente, o sea, un mago, un cómico, debería ser capaz de poder contar una historia que le ha pasado yendo por la mañana al súper, a hacer lo que sea, y que sea interesante y que la gente te atienda y sacarle el jugo a esa historia, ¿no? Sin necesidad de tener un punchline o un efecto de magia,
si no eres capaz de captar esa atención y contar esto, como cuando la cuentas tú a tus amigos, si eres un peñazo, no te va a salvar un efecto ni te va a salvar un chiste de eso, Claro. ¿no? Entonces, al contrario, y si lo tienes, pues la gente va a estar deseando ver qué magia vas a hacer o qué efecto vas a presentar o qué cosa ingeniosa vas a decir y te lo pones a favor en vez de en contra. Que tienes que estar utilizar la magia para gustar a la gente. O sea, a mí siempre me ha parecido Sí, sí, sí. una aproximación muy, Pero que muy tiene perdedora. todo Siempre. estilo, ¿no? El decir, lo importante es cómo tú seas, ¿no? Que enganches a la gente y entonces van a querer estar contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también lo que tú eres se define por las acciones que tú realizas en escena. Claro. Por lo tanto, también lo que tú estás haciendo define la percepción que esa gente tiene de ti. Correcto. Entonces es como que tiene dos caras, ¿no? De la misma moneda, eso que dices, ¿no? Que no es solo el que tú seas, ¿no? Es que este tiene mucho carisma. Bueno, ponle a hacer un número de mierda que las acciones que estén diseñadas en ese número no valgan ni para tomar por culo, a ver si se le va el carisma. ¿No? A veces, claro, las acciones que tú haces en escena definen mucho y son las que atrapan, ¿no? Lo que tú has decidido. Sí, ahí funcionan mucho también los velos mágicos, ¿no? De Juan. A mí me pasa cuando tengo un juego que lo amo y lo domino y me gusta y es lo que quiero enseñarles, ¿no? Hay uno que tú conoces, de las cartas que se caen al suelo, tal, y Sí, es como unas cartas generales. Pues hasta los 3 minutos no hay un efecto como tal y son 3 minutos pues, de comedia, se caen las cartas, tal. Y si yo me enfrentara a eso buscando el aplauso o la satisfacción en ese, me hundiría. Entonces, yo lo afronto con la confianza de que estoy a gusto con el material, disfruto, cuando se me caen las cartas ya lo estoy disfrutando y no claro. estoy pensando en que en 3 minutos me tienen que aplaudir o se va a la mierda. De hecho, a veces la he armado y a veces al revelar las cartas no eran. Y bueno, pues no ha quedado estupendo, pero no ha sido 3 minutos tirados a la basura, ¿no? Han pasado cosas. Claro, Y además ese es un ejemplo muy bueno de lo que yo estaba comentando, que todas esas acciones que tú haces definen mucho quién tú eres, ¿no? O sea, sin claro, decirlo, en ese juego lo tienes muy bien, es espectacular. Cuando a mí es que eso me gusta mucho siempre, cuando sacas la baraja, ¿no? Y tiras la baraja en lugar del estuche, ¿no? Y le das a elegir una carta. Hostia, que te has equivocado, no sé si me explico, vamos, tú sí me estás sí, sí. haciendo pipo porque, Un pero bueno, que poco. tiene ahí un gag que está muy bien diseñado por cómo ha diseñado las acciones, claro, te cuenta mucho sin decir nada, ¿no? Y dices, joder, claro, ya entiendo que es despistado, que esto es divertido, que esto es... Y ese juego está muy bien diseñado todo en ese sentido, ¿no? Que todo lo que está allí pasando son acciones continuas que te están contando cosas sobre ti que son interesantes, ¿no? O sea, tú no te pones todo tu peso solamente en tu carisma, en tu forma de ser. Hostia, esas acciones Eso están muy bien es diseñadas exacto. para Y contar. el ejemplo contrario también, para no decir todo lo bueno. O sea, yo a veces he cogido un juego que funciona, ¿no? Y es comercial, como las simpáticas 10, ¿no? Y no lo he hecho mío y tal, y lo he tenido que desechar. Haciendo ese juego, ni era gracioso yo, ni estaba seguro, ni porque no me pertenecía y bueno, no tenía esa confianza y esa relación con el juego, ¿no? Entonces pasa a la inversa y como tú dices, yo sigo siendo el mismo, pero ahí ellos no lo han visto. Ni lo que he hecho ni lo que he dicho les ha dado a entender quién soy yo, Claro, ni les he conectado. un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Que todo lo que haces en escena está contando algo. Si Claro. coges un juego y adoptas las acciones que ha creado otro tío, Mm. sin querer estás contando cosas que no van de ti, que no van de nada. Entonces, tú lo sientes vacío y pienso que el público también, ¿no? Porque estás Mm. contando ahí algo sin saber lo que cuentas, sin saber lo que haces. Exactamente. Sí, sí. Pues qué bien ha quedado esta vuelta al principio, lo hemos cerrado, casi es buen momento para decir, pues oye, hoy ha sido un placer inmenso Sí, tenerte señor. aquí. Sí, sí, me lo he pasado genial. Y bueno, pues ya repetiremos. Espero que no hace falta que haya pandemia para tener invitados y que vuelvas Claro, sí. y tener otra conversación, Yo cuando pero ha queráis sido echamos fantástico. otro ratito y abordamos los temas que queráis. Sí, sí, me encanta. Muy bien. Señor Miguel, muchas Pues gracias. Un muchas placer. gracias, Miguel. Muchísimas Muchas gracias, gracias a Luis. vosotros. Chao, Pipo. Un abrazo. Chao, A chao. todos. Hasta aquí llegó Dos por Delante, un capítulo muy interesante.
no hacemos más capítulos. Ya basta, hombre. Hay que mojarse un poco, por favor.